y que se aprenda, sino estamos hablando de potenciar las competencias, porque supuestamente los sujetos cuando entran a la escuela tienen ciertas capacidades ya de aprendizaje, ¿sí? Ya perdimos ese concepto de tabula rasas, ¿no? En que los niños llegan sin conocimientos previos, sin que no tengan ningún conocimiento y el docente es el que va a depositar todo en los niños. Ahora no, los niños parten de conocimientos ya traídos en la casa. Y entonces el concepto de preescolar dice que es el conjunto de habilidades, destrezas y conocimientos que los alumnos van a potencializar dentro de sus cuestiones. Y dice que también se van a trabajar procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos diversos. O sea que nosotros como docentes tenemos que propiciarle a los niños situaciones difíciles, complejas, para que sean los retos cognitivos. De ahí que las situaciones didácticas que los docentes propician tienen que trabajarse como un aspecto de retos a los niños, no ser las cosas tan fáciles, ¿no? Entonces, aquí este es un concepto de competencia que lo tenemos que trabajar. Ahora, como el tema dice prevención al delito, nosotros tenemos que trabajar competencias sociales. Y nosotros en educación preescolar, como ya lo habíamos dicho, vamos a trabajar el desarrollo personal y social y se marcan dos aspectos importantes. Uno, los niños tienen que trabajar la identidad personal y autonomía, y la otra, las relaciones interpersonales. Y las competencias de identidad y personales y de autonomía, principalmente los niños tienen que adquirir la conciencia de sus propias necesidades, como ya lo habíamos mencionado, reconocer sus cualidades y capacidades y comprender que hay criterios, reglas y convenciones externas que regulan su conducta. Esta competencia es la que nos va a ayudar a trabajar lo que tenemos como tema hoy central. Principalmente, los niños tienen que comprender, y para que haya un nivel de comprensión, los niños tuvieron que haber pasado primero por experiencias donde los niños se den cuenta que existen reglas y normas de conducta dentro de los salones. Y aquí es donde hay una primera estrategia pedagógica, que más adelante hablaríamos de cómo los docentes en preescolar llevan a trabajar esta parte. Y las relaciones interpersonales, pues principalmente los niños tienen que darse cuenta que tienen que convivir y aceptar a sus compañeros y compañeras. Aceptar, cosa que a veces los adultos no la hacemos. Tenemos que comprender que las personas tienen diferentes necesidades, puntos de vista, culturas y creencias. Y también otra que nos va a ayudar es que aprendan sobre la importancia de la amistad y comprender el valor que tiene la confianza, la honestidad y el apoyo mutuo. Son las principales competencias que la educadora tiene que trabajar, y si ustedes las acaban de escuchar, contienen bastantes procesos de aprendizaje que la educadora tiene que trabajar en esta cuestión, pero para desarrollarlas hablaríamos ya de las estrategias. ¿Qué estrategias nos podría usted mencionar para desarrollar estas competencias? Bueno, existen cosas muy interesantes que los docentes hacen durante todo el transcurso del ciclo escolar, que a los niños les llegan a propiciar estos aprendizajes, ¿sí? Por ejemplo, que los niños adquieran conciencia de sus propias necesidades, puntos de vista y sentimientos. Imagínense en un niño de 3 años, que ahora son los que ingresan al preescolar, de 3 a 5 años, que ya totalmente pueda adquirir la conciencia y decir, me gusta, simplemente de decir, me gusta la sopa, ya está diciendo lo que a él le agrada y le desagrada. La educadora, ¿qué hace? Principalmente trabaja con ellos el diálogo, el escucha, la capacidad de escucha, cosa que a veces en casa se llega a perder. Los papás, por cuestiones del trabajo, no escuchamos a nuestros hijos. Y la docente de preescolar, esa es su tarea fundamental, escuchar a los niños, escuchar lo que ellos pretenden, escuchar lo que ellos hacen. Y entonces la educadora principalmente trabaja la capacidad de escucha. Actividades, pues simplemente desde un dibujo, desde qué es lo que te gusta, qué hiciste el fin de semana, qué te gustó hacer el fin de semana. Desde estas partes
los niños empiezan a expresar lo que les agrada, lo que no les agrada, y empiezan a tomar conciencia de estos elementos. Y después hay una parte importante de las competencias que dice, desarrolla su sensibilidad hacia las necesidades, puntos de vista y sentimientos de otro. Primero lo tengo que hacer en mi plano y después lo tengo que hacer en el plano de los otros. La educadora, y hay niños de tercero, cuando ustedes los llegan a ver, niños de 5 años, 6 años, en que ya son capaces de decir, a mi amigo le pasa esto, a mi amigo se siente triste por esto y esto. Y es porque la educadora constantemente los invita a participar en pequeños grupos, a platicar entre ellos, cosa que de repente los niños no lo pueden hacer en casa, porque los papás no les damos el tiempo para platicar con nosotros. Entonces en la escuela se sientan, platican, dicen lo que ellos sienten, cómo lo sienten, sus experiencias, lo que no les gusta y lo que les agrada. Es muy interesante escuchar los diálogos entre los niños, es una parte importante y esencial es esta parte. Otro, actividades, ustedes los que son padres de familia lo han visto, los niños juegan a la casita, ¿no? Los niños juegan al doctor, los niños juegan a hacer pan, los niños juegan al restaurante, los niños hacen actividades del mundo de los adultos, lo hacen en el plano infantil. Y aquí es donde el educador empieza a trabajar a los niños, a meterlos en este contexto. Y aquí es donde de repente los niños manifiestan toda esta parte en que los padres no les hemos dado a los niños en el aspecto emocional, y el educador es cuando tiene que trabajar más en esta cuestión, porque los niños tienen que integrarse a un equipo, integrar a un grupo, y los niños de repente no saben cómo convivir con los demás, ¿no? Entonces la educadora, cuando ustedes ven o visitan a los jardines de niños o ven a sus hijos jugar de esta manera, principalmente la educadora está potencializando o trabajando estas competencias, que los niños sean capaces de poder integrarse a un grupo. Y de repente los hemos visto, y tú también los habrás observado, que son niños que se aíslan, y esos son los que más nos preocupan, porque hay niños que se aíslan, hay niños que no desean participar, hay niños que les da pena, hay niños que hacen berrinches porque no quieren hacer las actividades, y entonces ahí es donde nosotras tenemos que empezar a ver y a profundizar más qué es lo que está pasando en su contexto familiar, porque tú lo acabas de decir, o sea, la escuela es una parte que educa, es una instancia que educa, pero la que realmente propicia todo esto también sería la familia, y la escuela tiene que subsanar a veces las carencias de la familia, y más en este nivel que es el nivel que está más cercano a nosotros, a los padres de familia, principalmente. Maestra, nos vamos a ir a un corte, pero yo le quisiera preguntar, ¿tendríamos que trabajar las educadoras junto con los padres, con la familia, para que no caigamos en eso del delito, para que haya una prevención del delito? ¿Tendría que trabajar en conjunto? Bueno, ahorita regresando, ¿nos podría explicar esa respuesta? Sí, gracias. Bueno, regresamos con la maestra Margarita Gallegos y le hacíamos la pregunta: ¿cómo podría ayudar la familia y la escuela si estas tendrán que estar en comunicación para hacer una buena prevención del delito? Nos iba a dar una respuesta la maestra. Sí, fíjate que es muy interesante esta cuestión de la familia, porque pues uno que ya tiene años en servicio y no solamente ha observado lo que pasa en el Distrito Federal y en una comunidad marginada, sino también en los diferentes contextos del Distrito Federal, te das cuenta que la familia es una herramienta esencial e importante.